Una vez más, queridos amigos, es una bendición llegar a ustedes a través de esta temática vocacional, llamados a trascender. La anterior semana meditamos la persona de Abraham y hoy vamos a contemplar, conocer de cerca el personaje muy particular que es Moisés. Pues Moisés, en este programa de Tu Palabra Me Sostiene, nos va a ir a indicar algunos puntos esenciales de su vocación. Decíamos que en la persona de Abraham es una vocación progresiva, es una vocación que llama a Dios y él por la fe responde a ese llamado. Pero en la persona de Moisés es distinta, es muy particular porque es por etapas. Moisés es la persona que vive 120 años y vamos a dividirla según el texto de los Hechos de los Apóstoles en 3 etapas muy marcadas. Por ejemplo, Moisés, 40 años, vive en Egipto, es educado con toda esa sabiduría de esta cultura. 40 años es expulsado, él se autoexpulsa y se va a vivir a Madián, allá tiene su familia. Y después 40 años de ese encuentro allá en el monte Sinaí, en la zarza ardiente, retorna y aquí es donde nace su vocación para liberar a su pueblo. Vamos a comprender y entender esta historia de manera muy minuciosa a través del texto de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 7, versos 20 al 40. Pero antes de entrar a la palabra, hagamos nuestra pregunta. Moisés, la vocación de Moisés, ¿es una vocación por etapas o es una sola? Pues esa respuesta claramente nos dice el texto de los Hechos de los Apóstoles, que está dividida en 3 etapas fundamentales, en las que Moisés se va a ir equivocando en esta respuesta que da. Muchas veces nosotros nos quedamos con juicios, por ejemplo, en la primera etapa, que es la etapa de la educación de Moisés, capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, 20 al 22. En esta coyuntura nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios, que durante 3 meses fue criado en la casa de su padre. Después fue expuesto y le adoptó la hija de Faraón, quien le crió como hijo suyo. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Palabra de Dios. Dice, era educado, era poderoso en sus palabras y en sus obras. ¿Qué vemos en estos 40 años de su primera etapa? Algo importante, que tú también quizás la tengas. Su formación es refinada, es de la última, tiene todo lo que toda persona necesita para su crecimiento. En la sabiduría de los egipcios, fíjate que vos y yo no hemos tenido esa gracia y esa bendición de ser educados en grandes colegios, instituciones, pero sí hemos tenido el ABC de nuestra infancia ya en la escuela, en el colegio. Era poderoso en palabras y en obras, pues como tenía a su alcance todo ese poder, esa ayuda, ese apoyo de los egipcios, pues él tuvo todo esto a su favor. Tercero, se empapa de los métodos, de las técnicas, de la enseñanza, no solamente a nivel del conocimiento, sino también a nivel espiritual. La oración, el diálogo, el apostolado era de primera mano para él. Pero lo que le faltó, y eso fue el talón de Aquiles en esta primera etapa, que él no tuvo contacto con la realidad. Estaba como en una cápsula, como estamos ahora en este tiempo de confinamiento, aislados, pero ahí rumiando, estudiando, meditando y creciendo en la sabiduría. Por tanto, en esta etapa, el gran riesgo que tiene todo discípulo, todo apostolado, toda persona que quiere responder a este llamado, pues es que solamente tiene un conocimiento superficial de la realidad. Moisés pasó en esta etapa de la formación
solamente conociendo métodos y técnicas de acción, pero lo que le faltó fue la vida, la realidad, rodearse de todo lo que pasaba a su alrededor. Por eso esta primera etapa es como quizás muchos de nosotros nos hemos metido al estudio, hemos sistematizado, hemos investigado, pero no hemos tenido contacto con la realidad. Por eso tenemos una idea falsa a medias de lo que sucede a nuestro entorno. Pero es así la primera etapa de Moisés. Cumple 40 años y dice el texto de los Hechos de los Apóstoles que finaliza su primera etapa de vocación. La segunda etapa es una etapa de generosidad y desilusión. Moisés lo relata el texto en el versículo 23 al 29. Pues para hacerlo ameno, pues vamos a leer lo que dice el texto. Cuando cumplió la edad de 40 años, se le ocurrió la idea de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era maltratado, tomó su defensa y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría la salvación por su mano, pero ellos no lo comprendieron. Pues estos dos versículos ya nos dicen algo importante. En esta segunda etapa, Moisés, que no conoce el externo de su casa, a sus hermanos que son esclavos, pues sale al encuentro y ya pasa lo que acabamos de leer. Se da cuenta Moisés esa enorme distancia entre la realidad y la idea que él tiene de la realidad. Estaba viviendo en el mundo de las ideas, muy filosófico, pero no tenía ese contacto con la gente. Por tanto, su entusiasmo se esfuma rápidamente, su valor se hunde y sus proyectos se diluyen. Es así, igual que a vos cuando tenés mucho conocimiento pero nada de práctica, pues vas a fracasar. Se siente incapaz de aceptar la realidad que le rodea y se automargina y huye. Pues aquí termina esta segunda etapa donde él va a huir y se va a ir a Madián. Esta huida de Moisés es narrado también por este texto con mucha amargura. Dice, y se fue a Madián. Para una persona como Moisés, huir de su tierra, de los suyos, es como no ser bendecido por Dios. Es como una maldición que uno puede interpretarlo. Para todo pueblo semita, un ser humano que no vive con ellos desde la verdad y no está en comunión con los suyos, pues es una persona desgraciada. Quizás vos y yo en algunos momentos no hemos sentido como Moisés, no bendecido, no acompañado, y al final decimos, Dios no está conmigo. Y en esa realidad pasa 40 años en Madián. Tiene 2 hijos, tiene su familia, y se sumerge en su vida privada ahí con ellos, y parece que ya se olvidó de esa vocación allá de antaño que Dios lo llamaba para algo concreto. No quiere saber nada de los problemas que suceden a su alrededor y mucho menos con ese pueblo que está esclavizado allá por manos egipcios. Y termina acá esta segunda etapa cuando él tiene ese encuentro personal con la zarza ardiente. Pero vamos a no adelantar esta fase, sino que en la tercera etapa de su vocación, él descubre quién es Dios. Hechos 30 al 40 dice lo siguiente, vamos a meditar algo concreto. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba y no se atrevía a mirar. Y el Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies, pues el lugar donde estás es tierra santa. Bien vista tengo la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he bajado a liberarles, y ahora ven que te enviaré a Egipto. Acá en estos trozos de los versículos siguientes, nos damos cuenta que es Dios quien utilizará a Moisés para que sea esa persona que salve a ese pueblo. Recordemos que en la primera etapa es Moisés quien dice, yo seré quien libere.
pero no se da cuenta que la acción liberadora no pertenece al ser humano, sino es desde el plan divino. Y será después de 40 años posteriores que acá en el desierto, donde pareciera que nadie le habla, nadie le está en compañía de él, pues se escucha esta voz ahí en la zarza, y es Dios quien lo va a utilizar para que sea esa persona que libere. Pero vemos acá algo importante. Moisés ha permanecido consumiéndose en el desierto 40 años. Le ha costado mucho aceptar lo que ha sucedido en el pasado. Y meditando la persona de Moisés, San Gregorio de Niza dice lo siguiente: ¿qué ha hecho Moisés durante estos 40 años? Y este gran personaje conocido, teólogo de la iglesia, San Gregorio, dice: Moisés empieza a comprender que no basta con decir algunas palabras bonitas, sino cómo yo llego a los demás. Guiar a los demás es una tarea compleja y eso lo conocemos. Ponernos de acuerdo entre dos o más es difícil desde nuestro querer y voluntad. Pero cuando está Jesús a través de su Espíritu Santo, cuando está Dios en medio de ellos, pues es más cordial, es más dialogable. Por tanto, acá en esta tercera etapa, Moisés empieza a comprender que es Dios quien tiene esa palabra que llama para enviarlo a una misión particular. Y vemos otro ejemplo concreto en el libro de Reyes, en la persona del profeta Elías. Él quiere salvar a su pueblo de tantos profetas falsos que están distorsionando la verdad, la revelación plena, y dice: yo voy a salvarlo, pero se da cuenta que él no puede y dice: prefiero morir, no, porque es perseguido por las amenazas del rey Acab. Pues acá Moisés se da cuenta que por sí mismo no puede hacer nada. Necesita algo importante. Y es que acá escucha a Moisés en ese diálogo con Dios: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y lo llama por su nombre para ser enviado a salvar a ese pueblo esclavo. Ahora muchas veces nosotros decimos: pero pareciera mi vida que es un desierto, que no hay nada bello, no hay nada extraordinario. Pues en el desierto es el lugar donde ahora resuena su nombre. Hay alguien que lo conoce, y Moisés se da cuenta que ahora es un hombre útil. Moisés descubre algo fundamental en toda vocación. La llamada es iniciativa de Dios. Querido hermano, si tú estás siguiendo estas reflexiones, te darás cuenta también de tu vocación. Quizás ha sido como la de Moisés, que decís: bueno, yo voy a responder a algo, pero te das cuenta que en ese ejercicio tú te das por vencido y es mejor alejarse. Pero es necesario abrir los oídos interiores, ir al desierto para que allá a solas nos encontremos con ese Dios que es Alfa y Omega, principio y fin, y que te conoce y sabe la hora para que tengas ese encuentro de amor con Él como lo tuvo Moisés. Por tanto, la Biblia, hoy meditando este pasaje en la persona de Moisés, nos relata que su vocación es de manera progresiva. No es de la noche a la mañana, sino es un caminar que va a durar muchos años de vida. Dice cabalmente 80 años. Ahora yo te invito a vos que te preguntes, y yo también hago esta misma pregunta. Si en la vida de la iglesia hay figuras que solo gradual y progresivamente han tomado conciencia de su vocación. Y seguro que hay muchos. Algunos ejemplos concretos: ya nuestro padre fundador Santo Domingo de Guzmán tuvo, hasta que fundó la orden, muchos momentos de discernimiento. También San Ignacio de Loyola, San Benito, el gran monje allá del siglo IV, San Camilo y muchos más que han hecho de su llamada, de esta vocación,
un camino por construir y recorrer. Ahora volvamos a Moisés. Moisés realmente su llamado fue para ser comprendido como lo entendemos ahora, pues Moisés ante todo es un servidor de ese pueblo al que Dios lo envía para que en su nombre saque de la esclavitud. Por tanto, es un servidor que escuchó la voz de Dios en un momento concreto de su vida, y no fue él, fue la acción de Dios a través de él para liberar a este pueblo. Por tanto, querido hermano, vos joven que estás rumiando, estás meditando y estás discerniendo, pues la misión que ha aceptado Moisés es muy arriesgada, pero solamente podrá ser llevada adelante por la mano poderosa de Dios, que te conoce y quiere acompañarte para que tú actúes como lo hizo Moisés en su momento. Pues hoy que estamos ya en el tiempo de la iglesia, ya hemos celebrado Pentecostés y es el tiempo de la iglesia, y tú que eres miembro de la iglesia, no le pongas pero a este llamado, como mujer o como varón, y responde. Quizás no sea la primera vez, pero que sea un caminar de discernir, de orar, y al final decirle al Señor, haz de mí lo que quieras. Pues que el Espíritu Santo inunde tu ser, inunde la iglesia, y podamos decirle sí, como lo hizo Moisés, de manera progresiva a este llamado que te hace Dios. Una vez más, Dios mediante, estaremos reflexionando otro personaje la próxima semana. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.